gracias a Dios porque nos da la oportunidad de reunirnos, porque Dios nos ha prolongado la vida, ya que vivimos en un mundo lleno de incertidumbre. Cualquier cosa puede ocurrir. Vivimos en un mundo lleno de amenazas de todo tipo. Amenazas de guerra, de terrorismo, de desastres naturales, amenaza de contaminación en los alimentos, amenaza de contaminación en la atmósfera, amenaza de equivocación en los medicamentos, amenaza de enfermedades y amenaza de crisis económica. Este mundo es como un barco. El sábado anterior, el pastor que predicaba en el campamento anunciaba la iglesia como un barco. Pero hoy quiero colocar la ilustración de barco de otra manera a nuestro mundo. Nuestro mundo es como un barco que navega a través de una tormenta y a punto de zozobrar. Cada día aparecen nuevas noticias, que la economía está mal, que la tecnología para cometer terrorismo avanza, que hay naciones belicosas armándose, que una nación puede caer bajo el gobierno de un loco en varios lugares del mundo. Y así como en la época de Jonás, los marineros de este mundo tratan de salvar a este mundo del naufragio. Los marineros que viajaban con Jonás, hombres conocedores del mar, se podría llamar lobos del mar, sintieron temor cuando una tormenta diferente los amenazaba, y ellos con sinceridad trataban de llevar ese barco a puerto seguro. Y hoy los marineros de este mundo tratan de llevar este mundo a puerto seguro. Hay gobernantes sinceros que hacen todo lo posible. En el mundo de la moralidad hay psicólogos, hay trabajadores sociales en el mundo, personas que tratan de hacerlo mejor, consejeros, los gobernantes, muchos políticos sinceros tratan de mejorar las cosas para que todo vaya mejor, pero un día habrá que entender que la única forma de solucionar todo y lo que se necesita en este mundo es la intervención divina. Esa experiencia de la intervención divina necesaria no solo se necesita y prevalece a nivel mundial, sino a nivel institucional y personal. Tenemos que entender que necesitamos de la intervención de Dios, de la intervención divina. En Apocalipsis capítulo 7, versículo 1. Juan vio en visión lo siguiente. Dice la palabra de Dios: después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 puntos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre ningún árbol, sobre el mar, ni sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. En medio de la zozobra y la incertidumbre de este mundo, este texto afirma la habilidad de Dios para eximir a la gente de juicio.
Dios puede tener vientos destructores y preservar a su pueblo. Dios no es un Dios de la deidad, un Dios de esos tantos falsos que existen, que le da cuerda al universo y le da cuerda a los individuos, le da cuerda al universo y luego se va de vacaciones. No, Dios está interesado en su pueblo y hace arreglos para su protección. Dios está interesado en cada uno de nosotros y hace arreglos para protegernos y bendecirnos. Hace algún tiempo en una ciudad llamada Brasilia, en África Central, yo diría que se pudo mostrar ahí la habilidad de Dios para proteger. Hubo allí un bombardeo y en medio de ese bombardeo y en medio de esa destrucción quedó en pie la iglesia. Casi todos los edificios fueron destruidos, pero la iglesia quedó en pie. Hace algún tiempo en las Filipinas unas personas con armas pesadas, casi a quemarropa, dispararon sobre una multitud de 18 personas y una mujer embarazada y el hijo que llevaba en el vientre. Lograron sobrevivir, aunque ella recibió disparos en el pecho. Desafortunadamente las otras 17 personas perecieron. A veces la protección de Dios parece no llegar. Pero cuando eso ocurre es porque Dios sabe lo que hace, cuando Dios permite. Que en cuanto a muchas situaciones en que los justos no reciben protección, aparentemente, la hija del fundador del Salvation Army, Emma Moss, murió en un accidente de trenes donde iba mucha gente y ella fue la única que murió. Un hombre llamado Spencer Perkins, un luchador estratégico en la reconciliación racial, muere de un infarto a los 43 años, repentinamente. A veces los seres humanos enfrentamos la muerte por nuestras propias decisiones. Otras veces lo hacemos porque ignoramos las advertencias. Tal vez parece que no fuimos conscientes de las advertencias que recibimos de Dios. Y ocasionalmente la muerte llega como resultado de un curso de eventos que parecen al azar. Pero a menudo Dios está trabajando en las circunstancias de una forma que nosotros no conocemos hasta mucho tiempo después. No todo lo que pasa en la tierra, en el mundo, no todo lo que sucede o no sucede es la voluntad de Dios. Hay gente que dice, eso es la voluntad, de todo lo que pasa, eso es la voluntad de Dios. Los ataques del 9/11 no eran la voluntad de Dios. Dios no los envió. Dios simplemente permitió. Dios permite. Pero debemos de confiar en la habilidad de Dios para proteger y liberar. Sabiendo que en una situación dada, aunque no aparezca la protección de Dios, o que no aparezca Dios para evitar acontecimientos, y aún hasta la muerte, nosotros sabemos que Dios puede traer algo bueno a largo plazo. Dios permite, pero Dios prepara las circunstancias venideras. En Apocalipsis capítulo 8, versículo 7,
donde se habla de las trompetas, dice: el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre y fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Aquí habla de un evento escatológico. Imaginémonos si alguna vez ocurriera un ataque nuclear. Si ocurriera un ataque nuclear, o supiéramos que va a ocurrir un ataque nuclear, hay un lugar que se le recomienda a la gente, un lugar protegido. En el norte de un valle llamado Yellowstone National Park, en un lugar llamado Paradise Valley, o sea, el Valle del Paraíso. Hay muchos lugares debajo de la tierra para esconderse ante una eventualidad de estas. Ese es un lugar espléndido, el Valle del Paraíso. Cuando la persona llega allí, puede contemplar desde la colina muchos refugios. Se puede observar los equipos de ventilación. Las bóvedas se observan desde las colinas. Hay una torre de vigilancia. Y uno de los refugios se llama el Arca de Marcos, de Mark Ark. Es una especie de hotel, de Motel 6, como le llaman a un moteles, localizado a 20 pies bajo la tierra. Y cuando alguien llega allí, al que lo construyó le preguntaron, le hicieron varias preguntas, y le preguntaron por qué no vive allí. Y él le respondió a ellos: ¿están locos? La única manera de bajar allí sería si fuera necesario. El visitante, cuando recorre y baja los primeros 90 pies de recorrido, llega a la entrada del Arca de Marco. Está cubierta con piezas protectoras en caso de un desastre prolongado. Luego se encuentra el cuarto de descontaminación y luego el salón de máquinas, donde hay abundante combustible. El refugio principal tiene 32 pies de ancho por 132 de largo, el refugio principal. Tiene 3 pisos hacia abajo y 40 dormitorios, los cuales están amoblados por familia para que puedan vivir allí algún día si es necesario. Si las cosas afuera se ponen mal, por supuesto. El lugar tiene algunos refugios auxiliares para las mascotas. Y cuando se camina a través de los pasillos se puede ver cantidad de comida deshidratada almacenada, alimentos no perecederos, mucha cantidad de lentejas, frijoles, bultos de avena allí en todo el corredor del pasillo, y una cocina comunitaria con la capacidad de alimentar 150 personas, según su constructor. Pero la pregunta es, ¿permanecerán allí? ¿Podrán permanecer 150 personas bajo la tierra por un año hasta que pasen los efectos de las armas nucleares, la radiación? Todo esto comenzó en los años 80 con la predicción de una guerra nuclear por el grupo religioso controversial llamado la Iglesia Universal del Triunfo. La locura de la existencia y la posibilidad de un refugio se regó por todo el vecindario, y hoy
hay 30 refugios comunitarios. Pero hay algo interesante. Hoy la misma gente habla menos acerca de una amenaza nuclear por todos la caída de la Unión Soviética, y hablan menos de una amenaza nuclear y más acerca de catástrofes naturales. Es decir, que ellos tratan ahora de justificarlo pensando que a lo mejor no ocurra un ataque nuclear, pero pueden haber desastres naturales. Y explica uno de los creadores de este proyecto de que la Tierra un día se va a descontrolar de su eje de rotación, y esto va a producir que una corriente llamada jet stream o corriente de stream baje de su lugar y produzca sobre la superficie de la Tierra vientos a velocidad de 300 millas por hora. Vientos de 300 millas por hora alrededor de toda la Tierra cambiarían su vida para siempre. Una catástrofe. Y allí en el Valle del Paraíso, los que están allí piensan que el resto de la nación está peligrosamente desprevenida. La mayoría de estas personas son cristianos conservadores, quienes ven en las trompetas de Apocalipsis desastres naturales que afectan todo el mundo, pero no entienden el texto. De acuerdo al Apocalipsis, las trompetas son los juicios de Dios sobre los impíos. Por lo tanto, la mejor seguridad contra los juicios de Dios no son estos refugios en Montana, sino la obediencia al Evangelio de Jesucristo. La obediencia al Evangelio de Jesucristo. Allí mismo en Apocalipsis capítulo 9, versículos 18 y 19, dice: por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo, el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpiente, tenían cabezas, y con ellas dañaban, dice la Biblia. Aquellos que son amantes del Apocalipsis, y deberíamos de serlos todos, y leerlo y estudiarlo, se puede notar que esta es la sexta trompeta, y que podemos ver que hay una conexión entre la quinta y sexta trompeta. En la quinta trompeta se hace daño, esta plaga hace daño solo con la cola. Pero ahora vemos aquí que esta plaga de la sexta trompeta hace daño no solo con la boca, con la cola, sino también por la boca. Lo que significa que esta plaga de la sexta trompeta es una escalada de terror. La buena noticia es que, como decía antes, las trompetas se enfocan en los impíos. Dios es poderoso para proteger su pueblo. En 1944, la historia habla acerca del asalto a Belgrado. El Ejército Rojo estaba tratando de recuperar Europa desde el este hacia el oeste. Y cuando pasó y cesó un poco el bombardeo en esta ciudad, empezó a quedar bajo el asalto de combatientes yugoslavos. Un miembro de iglesia llamado Martín tenía a su esposa que acababa de dar a luz no hacía mucho. Y cuando la batalla menguó, él se arriesgó varias veces para ir a conseguir lo necesario para su esposa. Y en una de esas salidas sintió el llamado de Dios
Dios le indicaba que fuera a la iglesia y él tenía un deseo en su corazón de ir hasta el templo, pero no sabía, y era una insistencia, algo le decía que fuera al templo. Así que él se dirigió al templo, a la iglesia, y fue caminando a través de las calles devastadas, desoladas y sangrientas. Y cuando se cruzó la última esquina y entró a la calle de la iglesia, que estaba a otras cuadras, observó 4 hombres que caminaban hacia él. Y él, al acercarse, empezó a notar quiénes eran. Eran 3 soldados yugoslavos, quienes traían al pastor, venían con el pastor. Entonces él le preguntó: ¿a dónde va, Pastor Wigner? Y él le dijo: los militares me llevan. Inmediatamente el hermano Martín cayó en cuenta de que el pastor era de ascendencia alemán y los soldados yugoslavos. Sintió temor inmediatamente, y sus temores eran reales, de que estos soldados iban a llevarlo presuntamente como colaborador de los nazis. Y él sintió en su corazón el deseo de intervenir a favor del pastor, y se acercó a uno de los soldados y le dijo: él es mejor que usted y yo juntos, déjeme ir en lugar de él. El soldado le respondió: si este hombre es bueno, ninguno de sus cabellos perecerá, pero si no, él va a enfrentar el escuadrón de fusilamiento. Se aglomeraron otros hermanos allí, y los soldados al oír partieron, pero al oír esto el hermano Martín se tranquilizó y le dijo a los miembros de la iglesia: en pocos minutos va a regresar el pastor Wigner. El pastor Wigner fue llevado directamente al escuadrón de fusilamiento. Pero el joven soldado intercedió ante el comandante y le dijo: señor, la mitad de Belgrado está lista a servir de garantía por este hombre. El comandante respondió mirando al pastor: necesitamos más gente como usted. Puede irse y cuidar de su familia. Y cuando estaba explicando el pastor, se preguntaban todos, los miembros de la iglesia: no sabremos cómo la palabra de un hombre se convirtió en la mitad de la ciudad. Pero la impresión para Martín fue que su impresión de ir y llegar en el momento preciso no era más ni menos que obra de Dios. Como el pastor Wigner, no necesitamos temer las plagas ni nada de lo que nos pueda ocurrir, porque Dios está en control de nuestras vidas. Nuestra vida reposa en las manos de Dios. En Apocalipsis, el capítulo 9, en el mismo capítulo, en el versículo 4, dice, hablando del quinto ángel, de la quinta trompeta, dice: y se le mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa alguna, ni a ningún árbol, sino solamente los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Ese mismo año de 1944, los nazis tenían dominada a Europa desde la costa de Francia hasta las planicies occidentales de Rusia. La única esperanza para ese continente era lo que pudieran hacer los aliados. Inglaterra, que había recibido bombardeos de parte de los nazis, y los Estados Unidos. Así que la Gran Bretaña y Estados Unidos prepararon una fuerza de invasión. Todo el suroeste de Inglaterra se llenó de miles y miles de soldados, equipos de guerra. En las costas se podían ver miles de barcos y anfibios. Igualmente muchos números de aviones fueron movilizados, aviones bombarderos, y se movilizaron para la acción.
Los opositores a ellos, los nazis, reforzaron sus fuerzas en las costas de Francia, Bélgica, Holanda, pero no sabían dónde iba a empezar el ataque, pero estaban listos. Dice la historia que hubo semanas y meses de fuerte bombardeo a través de toda la costa norte de Europa. Todo este bombardeo iba a precedir a la gran invasión. Y finalmente, el 6 de junio de 1944, conocido para siempre en la historia como el día D-Day, empezó la operación. Después de todo ese bombardeo a través de las costas, ahora se podían ver el acercamiento a las costas de las unidades anfibias que empezaban a desembarcar. Y una de las ciudades claves para los aliados era la ciudad francesa de Caen. Mientras desembarcaban las fuerzas anfibias, la Fuerza Aérea de la Gran Bretaña y de Estados Unidos empezaron a bombardear y lanzaron, dice la historia, miles de toneladas de bombas dentro y alrededor de la ciudad. Cuando los aliados finalmente entraron a la ciudad, casi todo estaba en el piso, escombros, casi todas las edificaciones, pero había, sin embargo, unas excepciones notables. Las iglesias de Caen, construidas en la Edad Media, sobrevivieron. Antiguas cúspides se erguían todavía en medio de todos los escombros de la ciudad. La construcción de estas iglesias cuidadosamente, cuidadosamente hecha, hizo que fueran tan sólidas que al resistir las bombas llegaron a ser puntos de refugio para los habitantes de Caen. Pero lo más importante de Apocalipsis 9:4, algo curioso, es que las langostas y los escorpiones parecen ahí en Apocalipsis ser capaces de distinguir entre los genuinos seguidores de Jesús y aquellos que solamente profesan lealtad. El sello, porque allí dice el versículo que no tuviesen, aquellos que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. El sello de Dios. Según Efesios capítulo 4, versículo 30, hablando del sello de Dios, dice: y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. El sello de Dios no puede estar sin la presencia del Espíritu Santo. En Apocalipsis el sello de Dios se muestra específicamente como el sábado. Pero aquel que guarde el sábado y no tenga el Espíritu de Dios no tiene sello. Así lo dice aquí, que quien sella es el Espíritu Santo. Y en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 2, 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 19, amplía un poco más acerca de qué es tener el sello de Dios. Dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello y dados requisitos. Conoce al Señor a los que son suyos. Primero tiene que conocernos al Señor y saber que somos de Él. Y segundo, apártese de la iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Jesús. Es decir, que para tener el sello de Dios y estar verdaderamente protegidos,
No solo basta con guardar el sábado, sino tener el Espíritu Santo y apartarse de la iniquidad. Lo demás será simplemente profesar, simplemente. Necesitamos tener el sello de Dios, apartándonos de la iniquidad y toda maldad. Así lo dice la palabra de Dios. Los ataques de Satanás se volverán más y más pronunciados a medida que nos acercamos a la venida de Cristo. La buena noticia es que aquellos que tienen el carácter sólidamente edificado sobre el fundamento de Cristo no sufrirán daños. Aquellos que lleguen a ser como esas iglesias de la ciudad de Caín, sólidas, firmes en el Señor. El carácter debe ser sólido y firme en Cristo Jesús para no sufrir daño. Cuando eso ocurre no sucede daño. Al cristiano le pueden hacer lo que quieran. Pueden hacer lo que quieran, puede haber influencia, puede hacer lo que sea, pero el carácter no se lo pueden cambiar porque está sólido en Cristo Jesús. Qué maravilloso es, hermano. Pueden atacarte, hacerte lo que quieran y lo que sea, pero cuando estás con Cristo tienes algo que nadie puede quitar, que es la presencia de Cristo. Es tu carácter. En nuestra propia fuerza humana no tenemos ninguna posibilidad contra Satanás, ninguna. Pero la palabra de Dios dice que aquellos que tengan una relación viva con Jesús, estarán protegidos de las más poderosas armas del diablo. Nosotros construimos fundamentos sólidos, carácter sólido, a través del tiempo que pasamos con el Señor cada día, del estudio de su palabra, en la oración y ministrando a otros con honestidad e integridad. No hay otra manera significativa de usar el tiempo a medida que nos acercamos al fin de este mundo. No importa, como decía antes, las pérdidas. No importa lo que hagan a alguien, lo que le hagan al cristiano. Puede causarle muchas veces daño hasta la salud. Puede ser que el cristiano hasta le cometan agresión en la calle, le pueden ocurrir muchas cosas, la enfermedad, la muerte, desastre económico, lo que suceda, pero el carácter sólido permanece. Porque es de Dios, viene de Dios. Quisiera leer el último versículo en 2 Corintios capítulo 4, versículo 7. Dice allí: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Es decir, nosotros somos como vasos de barro, pero la presencia de nuestro Dios, la presencia divina en el cristiano es un tesoro. Es un tesoro. Mis hermanos, lo mejor que podemos hacer es estar bajo el abrigo del Altísimo. Dios quiera que así permanezcamos siempre y que el Dios omnipotente nos llene siempre de prosperidad y de protección en estas épocas de incertidumbre, época de maldad, época de destrucción, teniendo en nuestra mente la esperanza de que veremos a Cristo venir en las nubes de los cielos y decirle: este es nuestro Dios, le hemos esperado, y ¿el qué?